Muy bien, estamos en una serie basada en las proclamaciones que Jesús hizo acerca de sí mismo, sus grandes yo soy. Y hoy vamos a abordar la declaración de yo soy la vid verdadera. Y me gustaría que me acompañases en tu imaginación a esa noche, esa última noche de Jesús con los discípulos. Ellos estaban en una cena muy especial, Jesús les había lavado los pies y Judas, el traidor, ya se había marchado. Y en ese momento de intimidad donde solo quedaban los que realmente estaban unidos a Cristo, Él tomó ese pan y ese vino y les recordó cuánto les amaba. Les habló acerca de cómo su cuerpo iba a ser partido y su sangre derramada, y con lágrimas en los ojos cantaron un himno. Era una noche muy conmovedora para Jesús. Era su última noche con los discípulos, aquellos hombres con los que había caminado durante 3 años, en los que había invertido toda su vida, lo mejor de sí mismo. Iba a ser la última noche que los vería, al menos en ese cuerpo. Y pasaron caminando del lugar de la última cena, ese aposento donde Jesús y los discípulos tomaron esa última cena, caminando por la ladera del monte Sión rumbo a Getsemaní. Yo he estado varias veces por allí. Concretamente he visitado Jerusalén unas 5 veces, y los historiadores saben que en la ladera del monte del templo había viñedos, y muy probablemente Jesús aquella noche pasó con sus discípulos por aquel camino donde había viñedos. Quizá rozó a alguno de ellos y sintió en sus manos el roce del fruto de la vid. Y entonces en medio de la noche Jesús paró y susurró unas palabras. Cuando alguien sabe que va a morir, no malgasta palabras. Cualquier cosa que dice es importante, y lo que Jesús iba a decirles esa noche era importante. Y mirando aquella vid, quizá tomando la vid, el fruto de la vid en sus manos, pronunció estas palabras que ahora vamos a leer. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará o lo podará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta es una preciosa parábola, la última parábola que Jesús pronunció antes de su despedida. Pero es una parábola difícil de entender para los millennials, para aquellos que hemos crecido en un mundo donde la fruta se recoge en el Mercadona, que no tenemos mucho contacto con el mundo agrícola, que no sabemos cómo funcionan las cosas en el campo. Simplemente vamos a los supermercados y agarramos una manzana, una naranja, unas fresas, y no sabemos lo que hay detrás. Pero cuando uno entiende de lo que está hablando Jesús aquí, cobra un significado aún más profundo. Tenemos que entender que cuando Jesús dice que Él es la vid verdadera, pónmelo en la pantalla, por favor, se está refiriendo al tronco central de la vid.
es como el tronco por el cual fluye la savia. Luego dice que nosotros somos los pámpanos o los sarmientos, que son esas pequeñas ramitas que salen del tronco principal de la vid, a través de las cuales brota el fruto, las uvas. Pero después habla de un personaje que él dice que es el labrador, y se refiere a su padre, a Dios, como el labrador divino. Y parece ser, según Jesús, que este labrador divino tiene una santa obsesión, y es que los pámpanos produzcan fruto. De hecho, Jesús es tan radical en lo que dice, porque dice que la evidencia de que somos discípulos de Jesús es que producimos fruto, y que nuestro fruto es la manera en la cual el labrador divino recibe gloria. Y parece que no hay otra opción, parece que la evidencia de que somos discípulos de Cristo es el fruto que producimos. Y se han dado diferentes interpretaciones acerca de lo que es el fruto, pero para mí es bastante claro. Cuando yo pienso en el fruto de la vid, que son las uvas, el fruto de la vid es la vida de la vid siendo manifestada a través de los pámpanos. Es decir, el fruto es la manifestación de la esencia de la vid. Por eso constantemente la Biblia dice que cada árbol produce un fruto según su esencia. No puede producir un fruto diferente a lo que es. El fruto en sí mismo lleva el ADN del árbol, la semilla que es capaz de reproducirse. Es decir, el fruto es la manifestación de la esencia del árbol, que tiene la capacidad de multiplicarse. Si la vid en esta parábola es Jesús y nosotros somos los pámpanos, el fruto es la manifestación de la vida de Jesús en nosotros y a través de nosotros. Es decir, el fruto del que se está hablando aquí es la virtud de Cristo en nosotros. Es su carácter, su imagen, su esencia siendo transmitida a nosotros. La misma esencia de Cristo en nosotros es el fruto. Cuando el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu, empieza a decir que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Si tú prestas atención, nada de esto tiene que ver con lo que hacemos, tanto como tiene que ver con lo que somos. El fruto no es algo que fabricamos. El fruto es algo que somos. Es la vida de Jesús en nosotros. Obviamente lo que hacemos va a brotar de lo que somos, pero fruto en sí mismo no es, como muchas veces se dice, no, esta iglesia tiene mucho fruto, haciendo referencia al número de personas o a las actividades o a los ministerios en activo que están. No, el fruto es cuánto de Cristo se ve en esta iglesia, cuánto de la esencia de Jesús brota en nosotros y a través de nosotros. Y este labrador divino, que es el Padre Celestial, es muy radical. Él quiere, mejor dicho, Él demanda que produzcamos este fruto. Él quiere y demanda que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, que tengamos el carácter de Jesús. Y la pregunta esta mañana es, ¿por qué el labrador divino quiere fruto? Porque el labrador divino tiene hambre. Y es interesante porque hay diferentes parábolas pronunciadas por Jesús donde se muestra a Dios Padre como alguien que planta una higuera, que planta una vid, que planta un árbol y está esperando fruto.
Y quien espera fruto es porque tiene hambre. De hecho, Jesús nos muestra que Él era un apasionado de los higos. Yo no lo puedo entender porque a mí los higos no me gustan. Mi papá tenía higueras, teníamos como unas 10 higueras allí en el barrio en el que crecí, y las terminé aborreciendo porque mi papá me mandaba a subirme a la higuera a recoger los higos, y las higueras segregan como una especie de líquido viscoso que debe ser como una especie no sé, como estrategia para eliminar insectos y bichos. Y yo terminaba con el pelo lleno de ese líquido viscoso, pegajoso, y odiaba los higos. Teníamos cientos de higos en casa, los terminé aborreciendo. Pero a Jesús le encantaban. Y dice el Evangelio que en una ocasión Jesús tenía hambre y vio una higuera que tenía hojas. Y Jesús se acerca con hambre a la higuera en busca de higos. Y tenía gran expectación porque la higuera tenía hojas. Y cuando una higuera tiene hojas, está anunciando que tiene fruto. Pero cuando se acercó Jesús, descubrió que tenía hojas, pero no tenía higos. Y Jesús hace algo que solo lo vemos hacer en esa ocasión. Algo realmente controversial, algo que parecería que uno no espera de Jesús. Jesús maldice la higuera. Escucha, generalmente estamos acostumbrados a ver a Jesús bendiciendo y vemos su santidad en su bendición, pero cuando Jesús maldice, también su maldición es santa. Tiene un porqué. Jesús maldice la higuera. Los discípulos escuchan la maldición. Él dice: sécate. Y unas horas después pasan por ahí y ven la higuera marchita. Y yo me he preguntado en diferentes momentos por qué. Es una de estas historias que a uno le sacuden por dentro. ¿Por qué Jesús maldijo a una higuera que tenía hojas pero no tenía higos? Porque Jesús tenía hambre. Y hojas sin fruto es apariencia sin virtud. Hay algo que Dios no puede bendecir. Es un discípulo que parece ser discípulo pero en realidad no lo es. Una persona que aparenta ser pero no es, que proyecta ser pero no es. Muchas hojas, apariencia, pero sin virtud, sin fruto. Es fuerte. Jesús puede tolerar muchas cosas, pero no puede tolerar hipocresía, no puede tolerar apariencia sin virtud. Y en esta parábola vemos algo todavía más interesante, y es la relación que el labrador divino tiene con la vid. Dice que cuando se acerca a los pámpanos, si encuentra un pámpano, es decir, una de esas ramitas que es infructuosa, es decir, que solo tiene hojas, pero que no produce fruto, que parece ser, pero no es, le mete la tijera, corta el pámpano y lo echa al fuego. Y vamos a ser claros. Si yo tengo que elegir un sermón que predicar, yo no elijo esto. Lo elijo porque me ha tocado. Pero esto es incómodo de predicar, porque lo que está diciéndonos Jesús aquí es que si hay un pámpano que, aunque aparentemente está ahí, ocupa un lugar, está aparentemente conectado, pero es pura hoja y no tiene fruto, lo que hace el labrador divino es cortar, le mete la tijera, toma ese pámpano y lo echa al fuego. Y en la simbología bíblica sabemos que el fuego representa la condenación eterna.
No me gusta abordar este tema, pero no soy un coach motivacional, soy un predicador y como predicador tengo que tener respeto a lo que la palabra quiere transmitir. Tengo que predicar el consejo completo y el consejo completo es que si alguien aquí parece ser, pero no es, hay muchas hojas, pero no hay virtud, no hay fruto, la tijera del labrador puede venir a cortar. Y hasta aquí, más o menos, podrías soportar el hecho de que el labrador divino haga juicio contra los pámpanos infructuosos. Pero dice algo que me sacude por dentro y que me ha costado años entender. Dice que si el pámpano es fructífero, si el pámpano da fruto, si demuestra que verdaderamente es, también le mete la tijera. También lo corta, pero no para desechar, sino para podar. Y yo muchas veces me preguntaba, papi, labrador divino, yo puedo entender que los pámpanos infructuosos que parecen ser pero no son, tú les metas la tijera. Está bien, lo puedo entender. Pero si un pámpano produce fruto, si ya está demostrando que es, ¿por qué no lo dejas tranquilo? ¿Por qué le metes la tijera? Déjalo tranquilo. Por favor, no le metas la tijera. Porque lo interesante en este punto es que la misma tijera, no una tijera diferente, la misma tijera que el labrador usa para cortar y desechar, es la misma tijera que el labrador usa para cortar y podar. Es la misma tijera, pero la intención es diferente. En un caso es para desechar y en otro caso es para promocionar. En un caso es para echar en el fuego y en otro caso es para liberar el potencial que está retenido. Lo que hace la diferencia es la intención del labrador. ¿Y sabes qué? Es muy difícil entender la mente del labrador. Es difícil entenderla. A veces se nos hace difícil entender cuál es su plan, porque tú no eres el labrador, tú eres un pámpano. Y solo ves tu mundo desde esa perspectiva, pero el labrador lo ve desde una perspectiva más amplia, más grande. Tiene una visión, es sabio. Lo que hace la diferencia no es la herramienta que el labrador usa, sino la intención con la que la usa. Porque un asesino y un cirujano usan por igual una cuchilla. Solo que el asesino la usa para matar y el cirujano la usa para sanar. Esa es la diferencia, es la intención. Y lo que estoy intentando decir es que la poda parece un castigo, pero no es un castigo, es una disciplina. La poda no destruye, promociona, pero en apariencia se ve igual. Porque seamos claros, la tijera duele. Y algunos han llegado a creer que por ser discípulos de Cristo no vamos a sufrir dolor. Podemos soportar que a los malos les vaya mal, pero a los buenos nos debería ir bien. Y sin embargo miramos y a veces a los malos les va bien y a nosotros nos va mal. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta tijera me está cortando? Y podemos hablar acerca de las intenciones que Dios tiene con nosotros, y vamos a hacerlo ahora, pero desde el principio seamos claros, el dolor es el mismo. Es decir,
cuando la tijera viene a nuestra vida o viene a la vida de un incrédulo, el dolor es el mismo. Solo que la intención, lo que produce, la consecuencia de esto va a ser diferente. El resultado del sufrimiento en un discípulo o en un incrédulo da algo diferente. Yo empecé a entender un poquito mejor el valor de la poda gracias a mi suegro, Ignacio. Él es un hombre de campo y yo soy un millennial que va a comprar la fruta al Mercadona. Él ha tenido árboles, cerezos, vides, ha estado acostumbrado a la vida de campo. Y yo recuerdo unos años atrás, cuando llegué en invierno a la casa de mi suegro. Mi suegro vive en una zona de chalets donde cada vecino tiene su jardín y la mayoría de vecinos en el jardín pues tienen o una piscina o una hamaca o han puesto unas baldosas para hacer comidas familiares, pero mi suegro puso una huerta, porque es un hombre de campo, una huerta con diferentes vegetales y árboles frutales. Y entre aquellos árboles, durante muchos años, un árbol fue nuestro favorito, el limonero. El limonero de mi suegro, escúchame, si había limones ricos, eran los limones del limonero de mi suegro. Unos limones así, jugosos, amarguitos y dulcecitos al mismo tiempo, deliciosos, unos limones que en verano nos alegraban las tardes calurosas. Y yo llego un día a la casa de mi suegro, era invierno, lo recuerdo bien, y voy al jardín y veo a mi suegro con unas tijeras de podar enormes y veo que está atentando en contra del limonero, cortando hojas como si lo hubiese poseído un demonio, cortando hojas y ramas. Y yo le dije: suegro, ¿qué estás haciendo? Y él no me escuchaba, él seguía cortando y cortando y cortando. Y le dije: detente, por favor, lo estás matando. Es nuestro limonero favorito, lo estás matando. Y él seguía cortando y yo pensaba que mi suegro se estaba volviendo loco. Y yo le dije: ¿qué estás haciendo? Por favor, detente. Y él me dice: cállate, ignorante millennial, no entiendes nada. Este es mi árbol favorito. Este es el árbol que más amo. Este es el mejor árbol de mi jardín. Es mi árbol predilecto. Y yo le dije: pues si les haces eso a los árboles que amas, si haces eso a tu árbol favorito, ¿qué harás con los demás? Déjalo tranquilo. Y él seguía cortando y cortando. Desde mi ignorancia estaba matando el árbol, pero desde su sabiduría lo estaba promocionando para dar más y mejor fruto en la siguiente primavera. Para mí era una tijera violenta, cortando todas esas ramas grandes. Para él era una herramienta para extraer el potencial que estaba retenido en aquel limonero. Y entonces mi suegro me explicó que la poda es la manera en la que el labrador transforma un árbol salvaje en un árbol fructífero. Escucha, cuando los árboles son abandonados, se llenan de follaje, de hojas, de cientos, a veces miles de ramas. Y también tienen fruto, pero hay tanto follaje, hay tantas ramas, hay tantas hojas que el fruto es más pequeño y de peor calidad. Por eso desde el principio, cuando Dios plantó un huerto, puso en el huerto unos jardineros llamados Adán y Eva. Porque realmente para que los árboles produzcan en todo su potencial necesitan ser tratados.
Necesitan la mente de un labrador que extraiga de dentro su potencial. Un árbol salvaje nunca producirá el mismo fruto y de la misma calidad que un árbol que ha sido tratado. Al parecer, según me explicaba mi suegro, la poda se produce en una temporada concreta del año, generalmente en otoño o invierno. Cuando los árboles no están dando fruto, cuando las hojas se han caído, generalmente en el invierno, en esa temporada es cuando se hace la poda. Por eso las estaciones son importantes. Las estaciones, las diferentes temporadas en la vida del árbol son importantes. Y el invierno, aunque parezca una estación horrible, es una de las estaciones más importantes para la vida del árbol. Y es allí donde el labrador aprovecha para podar. El labrador corta ramas sobrantes que absorben los nutrientes, pero que son un desperdicio de energía. Cuando corta esas ramas sobrantes que absorben energía valiosa, lo que está haciendo es redirigir los nutrientes a las ramas principales para que produzcan mejor fruto y que no usen esa energía para mantener ramitas con hojas, sino que usen esa energía para producir fruto. Y sí, es cierto, parece que el labrador está matando el árbol. Esa es la realidad. Parece que lo está matando, porque si tú has visto cómo queda un árbol después de ser podado, se ve horrible. Pero el labrador no está matando el árbol, lo está potenciando para que sea más fructífero, porque la única manera de extraer el potencial retenido de ese árbol para que dé fruto es podándolo. No hay otra manera de extraer hacia afuera todo el potencial de ese árbol. Le corta las ramas el labrador porque sabe que las ramas que cortan está consumiendo potencial que podría ir dirigido a producir fruto. El resultado, terrible, feo. No hay nada peor que ver un árbol podado en invierno. Da pena, no gusta en un jardín, se ve como si estuviese muerto, pero la poda logra que el árbol enfoque toda la energía en ese invierno en profundizar sus raíces hacia abajo, hacia el subsuelo. Como no tiene que mantener las ramas porque ha sido liberado de ese peso, se concentra no en la grandeza hacia afuera, sino en la grandeza hacia adentro. Empieza a poner toda su energía y empeño en extender sus raíces más profundo, a las capas más profundas del subsuelo, donde hay manantiales, donde hay minerales que todavía no ha alcanzado. Y así, con raíces más profundas y más fuertes, cuando llegue la primavera. Porque la primavera siempre llega. Cuando empiecen a cantar los pájaros y anuncien el cambio de temporada, ese árbol que parecía que estaba muerto, ese árbol que parecía que había sido maltratado, ese árbol que parecía que ya había llegado a su fin, tendrá los nutrientes para crear, producir más fruto y de mejor calidad. Y yo sé que algunos aquí ya lo estáis entendiendo, pero para aquellos que las metáforas los confunden un poquito, voy a intentar ser claro. Aquí va el principio. Todo discípulo que está produciendo fruto será podado por Dios para que dé más fruto. Lo voy a volver a decir. Todo discípulo que está produciendo fruto será podado por Dios para que dé más fruto. Si estás dando fruto, tengo una buena noticia para ti. El labrador te va a meter la tijera.
Porque la tijera del labrador va a liberar de ti el potencial que ha sido retenido para que des más y mejor fruto. Y sí, Dios te va a permitir experimentar un invierno espiritual. Sé que a todos aquí nos encantan las primaveras, los veranos, esas temporadas en nuestra vida donde sentimos la presencia del Señor, donde todo va bien, donde todo está en orden, donde no hay problemas. Pero Dios nos va a permitir pasar por otoños e inviernos. Y cada temporada en la vida de un discípulo es importante. Quien te diga que siempre está en un eterno verano te está engañando, porque el verdadero crecimiento ocurre pasando por diferentes temporadas, porque cada temporada tiene un porqué. Y en los inviernos en tu vida, en esos momentos fríos donde todo está oscuro, donde no queremos estar porque es horrible, es la oportunidad para ser tratados por el labrador divino. Este labrador divino arrancará cosas de ti, cosas que amas, cosas que has considerado valiosas durante años, pero el labrador considera que sobran. Cosas que tú pensabas que eran importantes, cosas a las que te has aferrado, pero que están absorbiendo tu potencial como discípulo para dar fruto. Y sí, cuando el labrador divino te meta la tijera, parecerá que te está matando, pero no te está matando, te está promocionando al siguiente nivel en tu vida como discípulo. Duele, las tijeras del labrador duelen, pero son para extraer de ti todo el potencial que ha sido retenido. Y sí, seamos claros, hay algunos árboles podados en esta sala que se ven horribles, ojerosos, como que llevas unas cuantas malas noches, unas cuantas semanas horribles o unos cuantos meses agotadores. Se ve horrible, horrible un discípulo siendo tratado por Dios. Se ve horrible, pero créeme, el resultado final será impresionante. Estás en esta temporada creando raíces más profundas para tu fe. Quizá no es un momento de manifestarte como alguien lleno de carisma, de dones, de virtudes. Estás aparentemente apagado, pero lo que estás haciendo es echar raíces profundas en tu fe. En esa época donde no sientes a Dios, pero sigues creyendo en Dios. Donde parece que el cielo está encapotado para ti, pero tú sigues creando raíces profundas en tu fe, arraigadas en el conocimiento profundo de un Dios que aunque a veces cuesta entender, sabes que es bueno. Estás creando raíces, estás llegando más profundo en tu ser. Y queridos, pronto llegará la primavera. Pronto llegará la primavera. Pronto empezarán a cantar los pájaros que anuncian el cambio de temporada en tu vida. Pero lo sé. Sé que ahora te sientes un poco avergonzado. Porque los pámpanos suelen juzgarse mucho entre ellos. Y los pámpanos suelen ver a otro pámpano al que el podador, el labrador le ha metido la tijera, y empiezan a decir: Dios lo está castigando, algo habrá hecho. Y así pensamos: le están yendo las cosas mal, algo habrá hecho, Dios lo está castigando. Pero la verdad, pámpano, que miras otros pámpanos y juzgas lo que ves sin entender que quizá el labrador tiene un plan que tú no conoces con aquel que ahora ves que parece que está muriendo. Dios no lo está castigando, Dios lo está podando, Dios no lo está desechando, lo está promocionando para el siguiente nivel. Está liberando todo el potencial retenido en ese pámpano. Si tú hubieses visto el Gólgota, pero no desde la perspectiva de hoy, donde todos sabemos lo que pasó en el Gólgota, pero imagínate que estás ahí y ves 3 cruces
3 mecanismos de tortura hechos con la misma madera y 3 hombres clavados en 3 cruces. Aparentemente los 3 están en la misma condición, están siendo castigados. Pero la realidad es que 2 estaban siendo castigados, 1 estaba siendo podado. 2 estaban recibiendo el justo castigo por sus delitos. 1 estaba siendo tomado por el Padre en aquella cruz para liberar un potencial retenido para una gran cosecha, porque la cruz que sentenció a aquellos 2 hombres fue la cruz que liberó el fruto en Jesús, que somos nosotros. Era la misma cruz, la misma madera, se hizo en la misma carpintería, pero el resultado era diferente. Y ante los ojos de los que miraban, los 3 estaban siendo castigados. Pero para el que entiende la sabiduría, para el que era capaz de ver más allá de lo que aparentaba, 2 estaban siendo castigados, pero 1 estaba siendo promocionado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como el primogénito entre muchos hermanos, como aquel que habría de morir para producir una gran cosecha. Entonces, pámpano, cuando mires a otro pámpano sufriendo, piensa que quizá ese pámpano es el favorito de Dios. Ay, si tú ves a un discípulo que está experimentando la tijera divina, tengo una noticia para ti. El labrador divino poda los árboles que más ama. El labrador divino poda a sus árboles favoritos en el jardín. El labrador divino poda a aquellos árboles que tienen potencial para dar más y mejor fruto. Y si tú estás recibiendo el tijeretazo de Dios, tengo una noticia para ti. Dios te ama mucho. Eres uno de sus árboles favoritos en el jardín. Es más, Él, con esas tijeras que ahora te están cortando, está demostrando su compromiso personal contigo. El labrador divino se ha comprometido a hacer algo en ti. La poda no es un castigo, es la evidencia de que Dios está emocionalmente involucrado contigo. Cuando Dios agarra esas tijeras y empieza a podarte, lo que está mostrando es que está emocionalmente comprometido contigo. Está viéndote y dice: eres mi árbol favorito en el jardín. Eres el árbol que amo. Eres el árbol que me da buen fruto y me darás más y mejor fruto. Hay una emoción, un deseo, una esperanza en el corazón de este labrador divino. Se está involucrando, no te ha abandonado. Fieles son las heridas que te hace el que te ama. Las heridas del que te ama. El que te ama es Dios. Y a veces Dios nos hiere. Y sé que no es fácil asumir un mensaje como este, pero es la verdad. Es la verdad. A veces Dios mete la tijera, pero pronto llegará la primavera. Tú dices: ya vale. El labrador sabe hasta cuándo y pronto llegará la primavera. Pero sí, Aitor, John, Tim, Andrés, todos aquí sabemos que los cortes de Dios duelen, porque implica pérdida y dolor. Pérdida y dolor. Él corta en tu trabajo, corta en tu economía, corta en tu salud, corta en tus relaciones, corta y corta cosas que tú dices: no cortes ahí, por favor. Esto es importante
para mí. Corta cosas con las cuales a veces has hecho alianza emocional y tú piensas que son parte de tu identidad, pero Dios dice, esto no es lo que tú eres. A veces nos aferramos a un trabajo, nos aferramos a una relación, nos aferramos a una afición, incluso nos aferramos a un estado físico y Dios dice, corto. Y no entendemos por qué corta, pero Dios sabe que eso nos estaba absorbiendo el potencial para ser fructíferos, para dar todo el fruto que podríamos dar. Esos cortes duelen. Tim, ¿puedes ayudarme, por favor? ¿Cuántos han estado tumbados en el sofá con la espalda dolorida o luchando con una enfermedad y se han preguntado ¿por qué? Pero meses después han entendido que ese por qué tenía un sentido. Hay dolores que llegan que en el momento parecen un castigo, pero que con perspectiva entendemos que fueron nuestra promoción. ¿Cuántos se han peleado con Dios cuando el jefe les ha dicho estáis despedidos? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y meses después, mirando hacia atrás, se dieron cuenta de que ese despido no fue un castigo, fue una promoción. Yo no pretendo entender la mente del labrador, pero Jesús dice que es un labrador padre. Dice, el padre es el labrador. Y antes que labrador, es padre. Y Hebreos 12, versículo 6 y versículo 11 habla de los padres. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da, ¿qué dice? Después da. ¿Podéis leer lo que me falla un poquito la vista? Después da fruto. Apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Querida familia, los padres que aman disciplinan a sus hijos. Y quizá la pregunta esta mañana es, ¿no podría Dios evitarnos el dolor de la disciplina? Sí podría, pero si nos evitase el dolor de la disciplina, demostraría que no nos ama. Porque el padre que ama, disciplina. ¿Cuántos padres aquí aman al punto de que estarían dispuestos a dar su vida para salvar la vida de su hijo o de su hija? Levanta la mano. Pero ¿cuántos de los que habéis levantado la mano también sabéis que a veces tenéis que disciplinar a ese hijo por el cual estaríais dispuestos a sacrificaros? ¿Por qué? Porque sabéis que hay un potencial retenido en él y que la disciplina transforma el carácter. ¿Tú qué prefieres? ¿Un padre que disciplina a un hijo porque está emocionalmente comprometido con él y lo castiga cuando tiene malas actitudes, miente, es caprichoso, egoísta, violento, y lo disciplina? ¿O prefieres ese padre que nunca disciplina porque es emocionalmente ausente, porque es un padre borracho que se pasa las noches de cantina en cantina, de bar en bar, y nunca disciplina a sus hijos? Nunca. Tú dirías, en el primer caso, el primer hijo se lleva unos cuantos azotes de papi. En el segundo caso, el hijo no se lleva ningún azote de papi. Pero en el primer caso, papi está emocionalmente involucrado. En el segundo caso,
papi está emocionalmente ausente. Los padres que aman disciplinan. Y por eso Dios nos disciplina. Mi hija no entiende cuando yo le quito el iPad o le digo no vas a tener helados o no va a haber dibujos durante 2 semanas. Llega a creer incluso que soy un padre demasiado severo. Incluso en alguno de estos arrebatos suele pasar, cuando llega además la adolescencia, podrá decir cosas como: papá, te odio, papá. Y yo la diré: mira, aquí no se trata de cuánto tú me amas, se trata de cuánto te amo yo. Porque el amor del Padre a veces no es comprendido por los hijos. Los hijos lo entienden cuando maduran. Yo entiendo cosas de mi papá y de mi mamá cuando yo he sido padre. Durante años no entendí ciertas cosas de mi papá y de mi mamá hasta que yo fui padre, y entonces dije: ahora lo entiendo. Hay ciertas cosas de nuestros padres que no entendemos cuando somos inmaduros. Hay cosas que no entendemos de nuestro Padre Celestial que entenderemos cuando maduremos. Y quiero ir terminando respondiendo a esta pregunta: ¿y cuánto de violenta puede ser la poda en nuestra vida? Cuanto mayor sea el potencial que el labrador ve en ti, más intensa será la poda. Cuanto mayor potencial vea el labrador en ti, más intensa será la poda. Por eso a José lo mantuvo 16 años en una cárcel. Por eso a Moisés lo mantuvo 40 años en un desierto. Por eso a David lo mantuvo más de 10 años huyendo de cueva en cueva. Por eso a Job lo mantuvo más de 1 año con una enfermedad que no tenía sentido. Y todos ellos eran amados, pero todos ellos experimentaron un dolor que no entendían. Fueron arrebatados de su comodidad, de su familia, de su salud. Pero queridos, José salió de aquella cárcel listo para ser el que administraría los graneros de todo Medio Oriente y salvaría la vida de millones de personas de la gran hambruna que iba a llegar. Moisés salió de ese desierto listo para liderar a un pueblo rebelde con la suficiente humildad durante 40 años por el desierto. David salió de aquella cueva ya no siendo un pastorcillo, sino siendo un hombre conforme al corazón de Dios, listo para portar la corona y gobernar con justicia. Y Job salió de esa enfermedad que no tenía sentido, pudiendo administrar 7 veces más de lo que tuvo al principio, y encima convirtiéndose en el testimonio y en el consuelo de millones y millones y millones de personas que a lo largo del mundo han sufrido enfermedades como Job, y que la historia de Job les ha traído consuelo. Estaba preparando este sermón y estaba intentando entender de qué se trataba esta parábola. Y al principio pensé que se trataba de dar fruto, pero entonces volví a leerla y me di cuenta de que la palabra que más se repite en esta parábola, 11 veces en el capítulo 15 de Juan, es permanece. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El mandamiento en esta parábola no es dar fruto. El mandamiento en esta parábola es permanecer. Porque nosotros no podemos producir fruto por voluntad propia. Tú no puedes decirte a ti mismo: ten más gozo, ten más paz, ten más humildad, ten más dominio propio. ¿Cuántos lo han intentado? Yo lo he intentado un montón de veces. Me he golpeado a mí mismo para que el fruto brotase de mí. Lo he intentado fabricar y no puedo fabricar fruto. Cuanto más intento fabricar fruto, menos resultado tengo. Y entonces entendí que el fruto no es algo que yo fabrico. El fruto es algo que brota de mí naturalmente cuando yo estoy conectado a la vid. No requiere un esfuerzo de mi parte. El fruto no requiere un esfuerzo de mi parte. El esfuerzo es permanecer. Permanecer unido a la vid. Yo sé que quieres marcharte. Ves esas tijeras del labrador acercándose a ti y dices: mejor huyo, mejor me voy. Pero el mandamiento es: permanece. No huyas del proceso, aunque duela. Acéptalo y permanece. Quédate unido a Cristo, incluso cuando parezca que no tiene sentido lo que estás viviendo. No te ofendas con el labrador. Confía en su bondad. Confía en que Él sabe lo que está haciendo. Incluso Jesús, cuando estaba en aquella cruz, siendo podado por el Padre, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él en ese momento estaba experimentando esa ausencia, ese vacío, esa sensación de que está solo. Pero Jesús venció esa última gran tentación de bajarse de aquella cruz, porque permaneció. Se quedó en aquella cruz. Incluso en un momento le ofrecieron vinagre con hiel en una esponja, que era un anestesiador del dolor. Se lo llevaron a la boca para que el sufrimiento que estaba experimentando fuese un poquito más leve. Era una droga. Se daba esa droga por compasión a los condenados en la cruz por el terrible dolor que estaban experimentando. Y Jesús se rehusó a anestesiar aquel dolor. Él permaneció y lo aceptó. Lo recibió. Y el resultado está hoy aquí. Nosotros somos el resultado del dolor de Jesús. Permanece. Mientras la tijera llega, permanece y confía en la bondad del labrador. Él sabe lo que está haciendo. Tú y yo no lo sabemos, pero Él sabe lo que está haciendo. Es más, quiero invitarte esta mañana a cambiar tu oración. Quizá durante mucho tiempo tu oración ha sido: deja de meterme la tijera. Y esta mañana quiero invitarte a cambiar esa oración y decirle a Dios: gracias por tenerme por digno de ser podado. Gracias por tenerme por digna de ser podada. Soy tu árbol favorito en el jardín. Soy el árbol que más amas. Soy el árbol que te da fruto
Y tú estás liberando en mí más y mejor fruto. Gracias por meterme la tijera. Gracias por cortar esas cosas que yo pensaba que eran importantes, pero no eran más que hojas, no eran más que apariencia, que no significaban nada. Metiste la tijera en mi cuenta bancaria, en mi salud, en mi trabajo, en mis relaciones, en mi vida. Permitiste que esa tijera me hiciese sangrar y no lo entendí. Pero ahora entiendo que estoy siendo preparado para glorificar al labrador, para ser el motivo del orgullo, la satisfacción, la alegría de este labrador que tiene hambre, y yo le voy a dar de comer fruto, que es Cristo en mí. Cristo en mí. Qué gran oportunidad es experimentar este dolor si el resultado va a ser un carácter lleno de gracia, humildad, dominio propio, mansedumbre, templanza. Cristo en mí. Quiero darte de comer, labrador divino, y quiero darte de comer a Cristo en mí. Gracias por tenerme por digno. Gracias por tenerme por digna. No huiré de esa cruz, no me anestesiaré con Netflix, con pornografía, con alcohol, con drogas, con compras, con distracciones. No me voy a anestesiar. No me voy a anestesiar. Voy a asumirlo y voy a pasar por esto. No me voy a evadir. Esta es mi temporada, es invierno, pero pronto llegará mi primavera. Puedes decirle esto a Dios: sé que llega la primavera, ya estoy escuchando, ya estoy escuchando esos pájaros. Están empezando a cantar. Se fue el invierno y llega la primavera, y va a haber una explosión de vida en mí, va a haber una explosión de fruto en mí. Díselo al Señor: sé que esta temporada de invierno ya va a pasar. Es transitoria. Voy a tener una primavera y vamos a celebrar este fruto. Qué raíces profundas en mi fe. Que me quedé cuando soplaban los vientos y la nieve caía sobre mí, y el granizo y la lluvia intentaron arrancarme de la tierra, pero permanecí. Me quedé. Raíces profundas. Raíces profundas. El Señor quiere que sepas que aunque Él no se deleita en tu dolor, Él lo va a usar para tu bien. Y no estoy intentando dar una respuesta teológica a los grandes dolores de nuestra vida. Es horrible cuando experimentamos algo que nos parte, o nuestros hijos o las personas que amamos experimentan algo que nos parte. Yo no estoy intentando dar una teología a esto, solo una esperanza de que el labrador sabe lo que hace y que Él es bueno.